¿Alguna vez te has detenido a pensar que, tal vez, no todo lo que construimos en la vida tiene el valor que creemos? ¿Que las riquezas materiales y el éxito personal pueden ser efímeros, pero lo que realmente permanece es lo que damos a los demás? En esta historia de arrepentimiento, redención y transformación, exploramos cómo un hombre que lo tuvo todo, pero perdió lo más importante, encuentra su propósito en los últimos momentos de su vida. ¿Qué ocurre cuando todo lo que creemos importante se derrumba? ¿Es posible encontrar el verdadero sentido de la vida después de perderlo todo? En este capítulo, seremos testigos de cómo la vida de Esteban da un giro inesperado al enfrentar la irreparable pérdida de su hijo. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a cambiar tu vida y a buscar lo que realmente importa antes de que sea demasiado tarde? Esteban Lombardi estaba acostumbrado a la rutina. Desde que su empresa se había consolidado como una de las más exitosas del país, su vida había girado en torno a las reuniones, los contratos y las decisiones de última hora. El sonido del teléfono en su oficina era casi una melodía constante. En sus raros momentos de descanso, se encontraba con su rostro reflejado en la pantalla de su teléfono, sin una sonrisa que adornara su semblante, sin rastro de alegría. Lo había dejado todo por su carrera, creyendo que el dinero, el poder y el reconocimiento serían suficientes para llenar el vacío que había creado en su vida personal. Esteban, con su cabello canoso perfectamente peinado hacia atrás y su traje impecable, nunca había sido un hombre de emociones a la vista. Durante años, su hija pequeña había sido su única fuente de suavidad, de ternura, pero incluso ella se había alejado con el tiempo, asumiendo el rol de adulta más rápido de lo que él hubiera querido. Y su hijo, Daniel, había desaparecido por completo de su vida tras su decisión de dejarlo ir cuando apenas tenía 8 años. No hubo lágrimas, ni protestas, solo una decisión. La carrera de Esteban no podía esperar. El móvil sonó en su escritorio, interrumpiendo sus pensamientos. Esteban, absorto en los papeles que había estado revisando, no miró la pantalla de inmediato, como si el sonido del teléfono fuera otro ruido más del entorno. Pero algo lo detuvo. La notificación venía de un número desconocido. Algo en su interior le indicó que debía atender. «Lombardi», contestó con su tono habitual, autoritario, frío, directo. La respuesta al otro lado de la línea lo dejó helado. «Papá, necesito verte. No queda mucho tiempo». La voz era clara, algo rasposa, como si hubiese pasado por una carga emocional tremenda. Esteban reconoció la voz inmediatamente, a pesar de los años que lo separaban de esa figura juvenil y tensa que había sido su hijo, Daniel. Por un instante, Esteban no pudo reaccionar. La imagen de su hijo, tan distante y olvidada, invadió su mente como un rayo. Los recuerdos de su pequeño niño, lleno de energía y promesas, ahora se desvanecían con cada palabra que Daniel había dicho. No quedaba tiempo. ¿Qué estás diciendo, Daniel?», preguntó con la voz quebrada, sin poder ocultar la preocupación que por primera vez en mucho tiempo se asomaba en su ser. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Esteban pudo escuchar la respiración de su hijo, como si intentara ordenar sus pensamientos. El tiempo parecía detenerse en ese momento. Finalmente, Daniel habló de nuevo, pero esta vez con un tono más sombrío. «No puedo explicarlo todo por teléfono, solo quiero verte. Ya no hay mucho tiempo». El sonido de las palabras «no queda mucho tiempo» retumbó en su cabeza, como una alarma que no podía silenciarse. Su corazón comenzó a latir con fuerza, y por primera vez en años, Esteban se sintió vulnerable. De alguna manera, aquella frase desveló una verdad que había estado evadiendo por décadas. El tiempo era lo único que no podía controlar, ni comprar, ni recuperar. Todo su éxito profesional, todos sus logros, no le servirían si no podía hacer frente a lo que había dejado atrás. La vida de su hijo, un vacío tangible, lo confrontaba en ese instante. «Daniel, ¿qué está pasando?». Su voz, por más que intentó sonar firme, salió quebrada. La respuesta de Daniel fue apenas un susurro, pero cada palabra cayó en el aire como una piedra en un pozo profundo. «Te lo diré cuando te vea. Papá, por favor, no tardes. No quiero que te arrepientas de no haberme dado una oportunidad». De nuevo, el teléfono se apagó abruptamente, cortando la comunicación. Esteban se quedó mirando la pantalla durante unos segundos, su mente en un torbellino. Una mezcla de incertidumbre, miedo y una tristeza profunda lo invadió. ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué Daniel lo había buscado después de tanto tiempo de silencio?
El mensaje resonaba en su mente. No queda mucho tiempo. Esteban no sabía qué hacer. Su mundo había sido siempre calculado, ordenado, controlado. Pero ahora, con la voz de su hijo atravesando la distancia de tantos años, sentía que todo lo que había construido hasta ese momento no servía de nada. Necesitaba verlo. Necesitaría escuchar a Daniel, entender qué había sucedido en la vida de su hijo. Mientras el teléfono permanecía en su mano, Esteban se levantó de su silla y caminó hacia la ventana de su oficina. Miraba hacia la ciudad, observando cómo el tráfico fluía como una corriente de personas ajenas a sus propios dramas y angustias. No sabía cómo había llegado hasta aquí, pero lo que sí sabía era que su vida no sería la misma después de esa llamada. El rostro de su hijo apareció en su mente, tan joven, tan lleno de vida, tan lleno de preguntas sin respuesta. Y ahora, tras 10 años de silencio, Daniel lo llamaba, pidiendo verlo. Esteban respiró profundamente. El reloj marcaba las 5 de la tarde. El tráfico aumentaba y el sonido de la ciudad llenaba la habitación, pero para Esteban, todo parecía estar en un segundo plano. Un pensamiento resonó en su mente. ¿Qué pasará cuando se encuentre con él? No tenía respuesta. Solo sabía que debía actuar rápido. Esteban Lombardi, el hombre de negocios, el empresario que tenía todo bajo control, ahora se enfrentaba a lo que más temía: el arrepentimiento por no haber estado allí cuando más lo necesitaba. Con la decisión tomada, Esteban tomó su abrigo y salió de su oficina, cerrando la puerta con un golpe suave. No sabía qué esperar, pero sabía que no podía dar marcha atrás. La historia de su vida, su legado, ahora dependía de una cosa: ese encuentro con su hijo. Estaba decidido. La oportunidad de hacer las cosas bien tal vez aún estaba al alcance de su mano, pero el tiempo, ese enemigo invisible, no le daba garantías de cuánto duraría. En ese momento, Esteban Lombardi empezó a cuestionarse: ¿puedo remediar lo irremediable? ¿Es posible recuperar lo que se ha perdido en el tiempo? El futuro de esa conversación, de ese encuentro, era incierto. Lo único seguro era que su vida nunca volvería a ser la misma. El aire del café era denso, cargado de un olor a café recién hecho que no lograba disimular la tensión que Esteban sentía. Había estado esperando en una mesa apartada, mirando su reloj una y otra vez, como si el tiempo fuera algo que pudiera controlar. Sin embargo, en su mente, el reloj no solo marcaba las horas, sino que también registraba los años perdidos, las decisiones equivocadas que lo habían llevado hasta ese momento. La cita había sido inesperada. El mensaje de Daniel había sido tan directo, tan cruelmente sincero, que Esteban había tenido que leerlo varias veces antes de decidir que, a pesar de todo, tenía que ir. «Papá, necesito verte. No queda mucho tiempo». Cuando Esteban entró al café, su mirada se deslizó rápidamente por la habitación, buscando a su hijo. No estaba preparado para lo que encontraría. Daniel no era el niño que recordaba, ni el joven que había dejado atrás. Esteban había recibido la noticia de su enfermedad a través de su secretaria, Lucía Ferrer, quien había estado haciendo los arreglos para esta reunión. Sin embargo, nunca imaginó que el rostro de su hijo llevaría tantas cicatrices. El joven estaba sentado en una mesa pequeña, mirando el menú sin realmente verlo. Su cuerpo delgado y demacrado parecía resistirse a la gravedad. Su piel, aunque aún joven, tenía un tono grisáceo, casi transparente, y sus ojos, esos ojos que Esteban había amado cuando era niño, ahora estaban vacíos. Miraba al frente con una expresión de dureza, de guerra perdida, como si todo lo que alguna vez había sido importante ya se hubiera desvanecido en la nada. «Daniel», Esteban murmuró de pie, sin atreverse a acercarse. El joven levantó la cabeza lentamente, como si le costara procesar que su padre estaba allí, frente a él. La expresión de Daniel no cambió al instante. Su mirada continuó siendo fría, distante, como si el paso del tiempo entre ellos hubiera borrado cualquier rastro de afecto. El café estaba casi vacío, con solo unos pocos clientes dispersos por las mesas, y la lluvia seguía golpeando con fuerza contra los cristales. En ese ambiente sombrío, el reencuentro entre padre e hijo se sentía ajeno, una escena sacada de una película que ninguno de los dos quería protagonizar. Esteban se acercó, finalmente, tomando asiento frente a Daniel. «¿Cómo estás?», preguntó, una pregunta que sonaba vacía, dada la realidad de lo que ambos sabían. «¿Cómo estoy?». Daniel repitió las palabras, como si sonaran absurdas,
como si no pudiera encontrar un sentido en ellas. «Ya lo sabes, papá, estoy muriendo». Esteban se quedó en silencio por un momento, el golpe de esas palabras atravesando su pecho como una lanza. La frialdad con la que Daniel lo había dicho no hacía más que intensificar la culpa que Esteban sentía. El joven, el hijo que él había dejado atrás, parecía tener más control sobre la situación que él mismo. No puede ser», Esteban murmuró, aunque algo dentro de él ya lo sabía. Algo en la expresión de Daniel, en su cansancio, en su mirada, le decía que la verdad era aún más terrible que lo que las palabras podían expresar. «Es cierto», Daniel lo interrumpió con firmeza. «Me dijeron que me quedan pocos meses. No te busqué por dinero, papá. No me interesa lo que tengas. Solo quiero que me escuches. Quiero que sepas que me estoy muriendo solo, como siempre lo he hecho». Las palabras de Daniel eran como un martillo golpeando la conciencia de Esteban. El joven no se quejaba, no pedía compasión, solo hablaba con una resignación dolorosa, como si la vida ya le hubiera dado todo lo que tenía que dar. Esteban, por su parte, no sabía qué hacer con esa información. Sabía que el tiempo, esa variable que él había tomado por sentado durante tantos años, ahora se había convertido en su enemigo. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», Esteban finalmente logró preguntar, la voz quebrándose por el peso de las emociones reprimidas. «Si hubieras dicho algo, habría hecho todo lo posible por ayudarte». Daniel levantó una ceja, mirando a su padre con un brillo de incredulidad en sus ojos. «¿De verdad, papá? ¿Hubieras hecho algo? Si no hubieras estado tan ocupado con tu maldita carrera, con tu éxito, tal vez hubieras estado allí cuando te necesité, pero no lo estuviste». Esteban sintió como si un puño lo hubiera golpeado en el estómago. Las palabras de Daniel, aunque duras, eran justas. En los últimos 10 años, Esteban había puesto todo su esfuerzo en construir un imperio, en conseguir más y más, sin pensar que había dejado atrás lo más importante, su familia. Su hijo había crecido solo, marcado por el abandono, y Esteban nunca se dio cuenta. «Daniel», Esteban comenzó, pero no sabía cómo continuar. ¿Qué podía decir ante tanta verdad? ¿Cómo podía pedir perdón por todo lo que había perdido? El joven respiró profundamente y, por primera vez en mucho tiempo, su rostro se suavizó, aunque la tristeza seguía reflejándose en sus ojos. «No me busques para que me salves, papá. No es eso lo que quiero. No quiero tu dinero, ni tus lujos, ni tu tiempo en los negocios. Quiero que estemos juntos, aunque sea un poco, aunque sea para darme cuenta de que tú, al menos ahora, entiendes lo que perdiste». Esteban tragó saliva, luchando contra la marejada de emociones que lo invadía. Este no era el hijo que él había abandonado. Este era un joven que, aunque amargado, aún conservaba algo de esperanza, algo de la capacidad de amar que Esteban nunca había cultivado. «¿Oh, eso sí, qué quieres que haga?», preguntó finalmente. La voz de Esteban sonaba quebrada, como si cada palabra fuera una batalla perdida. «Que estés aquí, papá». Daniel respondió con una firmeza que sorprendió a Esteban. «Que estés aquí y me dejes vivir mis últimos días como yo quiero, sin que me sienta como un peso, sin lástima. Solo quiero vivir, y si tú estás aquí, tal vez pueda hacerlo». Esteban observó a su hijo por un largo momento, buscando algo en su rostro, algún indicio de la emoción que había pasado desapercibida durante tanto tiempo. Finalmente, asintió. «Lo haré, Daniel. Haré todo lo que pueda para estar contigo, para recuperar el tiempo perdido». Pero en el fondo de su ser, Esteban sabía que nada de lo que hiciera podría reparar el daño que había causado. El tiempo ya no estaba de su lado. La única oportunidad que tenía era hacer lo que Daniel le pedía, estar allí, sin más, en silencio, pero presente. Daniel sonrió levemente, y Esteban, por primera vez en años, pudo ver algo de paz en los ojos de su hijo. La conversación terminó, pero algo había cambiado. Esteban sentía que la verdadera batalla había comenzado, no en los pasillos de sus empresas, sino en el corazón de su familia, en ese vínculo roto que ahora intentaba reconstruir con los hilos más frágiles del tiempo. La brisa del mar se colaba por las rendijas de la ventana del coche mientras Esteban conducía en silencio, mirando al frente, sin saber muy bien qué hacer con la información que acababa de recibir. Había pasado varias horas con Daniel esa mañana, pero, aunque la conversación había sido profunda y dolorosa, algo en el aire seguía siendo tenso. El joven había decidido llevarlo a un parque cercano al mar, un lugar que parecía ser su refugio, su última conexión con la vida que aún le quedaba.
Esteban no entendía por qué su hijo había decidido compartir su verdad de esa manera tan cruda, tan directa, pero, al mismo tiempo, algo en el rostro de Daniel le había dicho que la sinceridad era todo lo que le quedaba. «Me estoy muriendo, papá». Esa frase no dejaba de dar vueltas en su cabeza, golpeando su mente como una campana que no cesa de sonar. Aquel día había comenzado como cualquier otro, con la misma rutina que había seguido durante años, como si nada pudiera alterarlo. Y sin embargo, todo se había desmoronado en un segundo. Esteban, el hombre que había sido dueño de imperios, que había desafiado las leyes de la naturaleza con su éxito, ahora se encontraba ante su peor fracaso, la pérdida de su hijo. Por un momento, deseó que la vida fuera diferente, que las circunstancias hubieran sido distintas, que pudiera retroceder en el tiempo y cambiar las decisiones que lo habían llevado a este punto, pero no podía. Sabía que las oportunidades perdidas no regresan, que el reloj sigue avanzando, indiferente al dolor que uno pueda sentir. El coche se detuvo frente a la casa de Daniel. Esteban miró hacia el interior de la casa, un lugar modesto, pero lleno de una vida que Esteban no podía comprender. No era la mansión de lujo a la que estaba acostumbrado, ni el apartamento con vistas al mar que siempre había soñado para él y su familia. Era una casa pequeña, con paredes que parecían hablar de años de lucha y sacrificio. Aunque el lugar estaba ordenado y cuidado, había una sensación de vacío, como si, por más esfuerzo que se pusiera, nada podía llenar el hueco dejado por el tiempo perdido. Daniel ya estaba de pie, esperando en la puerta, con la expresión reservada que Esteban había comenzado a reconocer como su sello personal. No había sonrisas, no había gestos de bienvenida, solo una mirada cansada, pero decidida. El joven se acercó a él y, sin decir una palabra, hizo un gesto para que lo siguiera hacia el interior. La casa estaba decorada con cosas sencillas, pero con un toque personal que Esteban no esperaba. Fotos de Daniel en su infancia, con una sonrisa franca, decoraban las paredes. Había un par de recuerdos de momentos familiares que, aunque distantes, parecían ser los últimos vestigios de la relación que Esteban había perdido. El ambiente era cálido, pero Esteban no pudo evitar sentirse extraño, como si no encajara en ese espacio que no era suyo. Las sillas, el sofá, la mesa de comedor, todo parecía tener una historia que Esteban no conocía, una historia en la que él no había formado parte. «Siéntate, papá», Daniel indicó, señalando una de las sillas frente a la mesa del comedor. Esteban obedeció sin decir nada, dejando que la tensión se deslizara entre ellos como una niebla invisible. La conversación que había comenzado esa mañana parecía haberse detenido en el aire, suspendida en una atmósfera cargada de dolor y reproches no expresados. Esteban miró a su hijo con una mezcla de impotencia y desesperación, sin saber cómo avanzar en esa situación. ¿Qué se le dice a un hijo que ya no tiene futuro? ¿Cómo se reconcilian las heridas del pasado cuando el tiempo se ha agotado? «Papá», Daniel comenzó, rompiendo el silencio. Su voz sonaba cansada, pero firme. «Quiero que entiendas algo importante. No me buscaste durante años, y cuando lo hiciste, fue porque me enteraste de mi enfermedad, porque mi vida ya no tiene mucho valor para ti. Pero aún así, yo te busqué, porque, a pesar de todo, hay algo dentro de mí que aún quería que estuvieras aquí. No para salvarme, sino para que estuvieras conmigo, aunque fuera en los últimos momentos. No por lástima, sino porque me di cuenta de que, aunque tú me hayas fallado, todavía te amo». Las palabras de Daniel golpearon a Esteban con la fuerza de un rayo. Nunca imaginó que su hijo, tan resentido, tan marcado por el abandono, pudiera decir algo tan noble, tan sincero. Esteban sintió una presión en el pecho, como si un peso se hubiera colocado sobre su corazón. Algo se rompió dentro de él. La culpa, la vergüenza, el arrepentimiento. Todos esos sentimientos se acumulaban en su interior y no sabía cómo liberarlos. «Lo siento tanto, Daniel», Esteban dijo finalmente con la voz quebrada. Te fallé cuando más me necesitabas. Estuve tan centrado en mis negocios, en mi éxito, que me olvidé de lo más importante, que eras tú. Nunca imaginé que las cosas terminarían así, que tú sufrirías solo, que no podría estar a tu lado en todo este tiempo». Daniel lo miró con una mezcla de dolor y comprensión. No había rencor en sus ojos, pero sí una tristeza profunda, como si ya hubiera aceptado que su vida había sido la que había sido. En sus palabras había una resignación que Esteban no había querido ver antes, una aceptación de que las cosas no siempre salen como uno espera. «Papá, no tienes que disculparte. Ya lo hice por ti.
Y me cuesta mucho, porque siempre quise que fueras el hombre que me defendiera, pero no lo eras, y eso me dejó una cicatriz que nunca va a sanar. Sin embargo, no quiero que te sientas mal por ello. No quiero que te cargues con más culpa. Solo quiero que estés aquí conmigo. Esteban lo miró fijamente, como si no pudiera creer lo que escuchaba. ¿Cómo podía Daniel ser tan generoso, tan dispuesto a perdonarlo, cuando él mismo había sido tan negligente? El hombre de negocios que había conquistado mercados internacionales, que había manejado millones de dólares, ahora se sentía impotente, pequeño, frente a su hijo. Ninguna de las riquezas que había acumulado en su vida podía ayudarle en ese momento. Todo lo que tenía era su arrepentimiento y su deseo de redención. «Lo estaré, Daniel, lo prometo». Esteban respondió con voz temblorosa, sin saber si esas palabras significaban algo real. Pero algo dentro de él le decía que, al menos, por primera vez en su vida, estaba diciendo la verdad. La tarde se desvanecía lentamente en el horizonte. El sol se hundía tras el mar, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados, mientras Esteban y Daniel caminaban en silencio por la orilla. El sonido de las olas chocando contra las rocas era el único ruido que acompañaba sus pasos. El ambiente era solemne, como si el mar mismo entendiera la gravedad del momento. Ninguno de los dos hablaba, pero las palabras no eran necesarias. Ambos sabían lo que significaba ese silencio compartido. Esteban miraba a su hijo, aún sorprendido por la intensidad de las palabras que habían salido de su boca en la casa. Las palabras de Daniel eran como una bofetada suave, que lo despertaban de su letargo, de su burbuja de éxitos y logros materiales que había cultivado durante años. Era como si, al mirarlo, viera por primera vez al hijo que había perdido, pero ahora era demasiado tarde. Las oportunidades para corregir el rumbo ya no existían, el tiempo no perdonaba, y el reloj seguía avanzando de manera implacable. ¿Cómo llegaste a todo esto? Esteban finalmente rompió el silencio. Su voz sonaba cargada de dolor, de angustia, pero también de una necesidad de entender. No podía comprender cómo Daniel había llegado hasta aquí, hasta ese punto de no retorno. ¿Qué había hecho mal? ¿Qué había fallado en el proceso? Daniel, sin mirar a su padre, recogió una piedra del suelo y la lanzó al mar. Su gesto era enérgico, como si con cada piedra que arrojaba estuviera deshaciéndose de algo, de una carga que llevaba consigo. Esteban notó cómo el cuerpo de su hijo se tensaba cada vez que hacía ese movimiento. Parecía como si la rabia, la impotencia y el dolor se reflejaran en cada gesto de Daniel, en cada acción que hacía. No sé si hay una respuesta fácil para eso. Daniel finalmente dijo, su voz áspera: ¿Cómo llegué aquí? Es una buena pregunta. Si te soy sincero, no sé si hubo un solo momento en que todo cambió, o si fue un cúmulo de decisiones erradas, de caminos que tomé porque pensaba que eran los correctos. Tal vez, al igual que tú, pensé que podía comprar todo, que podía controlar todo, pero al final, lo que no puedes controlar es el tiempo, y el tiempo te pasa factura. Esteban lo miró en silencio, asimilando sus palabras. La verdad que Daniel compartía era una verdad amarga, una verdad que él también había vivido, aunque nunca la había aceptado del todo. Había pasado su vida buscando control, poder, riqueza, y ahora se encontraba frente a un ser humano que había perdido lo más importante de todo, la conexión genuina con los demás, con su familia, con su hijo. ¿Y qué harás ahora?, preguntó Esteban, sin esperar realmente una respuesta, pero necesitando escuchar algo que lo ayudara a comprender cómo su hijo veía su futuro. Daniel respiró hondo, mirando al mar. No había esperanza en su mirada, pero tampoco desesperación, solo una calma fría que reflejaba su aceptación de lo inevitable. No lo sé, papá. No puedo decirte que me siento bien, porque no lo estoy, pero al menos sé que estoy haciendo lo que quiero hacer, a mi manera. No quiero pasar mis últimos días esperando que algo cambie. No quiero pensar que puedo arreglar las cosas porque, en realidad, ya está todo roto. Solo quiero que entiendas, aunque sea un poco, lo que esto significa para mí. La sinceridad de Daniel golpeó a Esteban con una fuerza inesperada. El joven no pedía ni perdón ni compasión, solo quería ser escuchado, ser comprendido en sus propios términos. Esteban sintió el peso de sus propias decisiones, de cómo había fallado al hijo que, aunque ya adulto, aún necesitaba su amor y su presencia. A medida que caminaban, Esteban recordó un día en particular, uno que parecía tan lejano ahora. Daniel tenía solo 7 años,
y Esteban había dejado todo para asistir a uno de los pocos eventos deportivos que su hijo realmente disfrutaba. Había sido un día en el que el trabajo y los negocios se habían quedado atrás, y el rostro de su hijo brillaba de alegría mientras corría por el campo, su pequeño cuerpo lleno de energía y emoción. Esteban lo observaba desde la línea de la cancha, sintiendo por primera vez una conexión genuina con él. Pero ese momento había sido efímero. El siguiente mes, las reuniones de trabajo volvieron a su vida, las decisiones empresariales reclamaron su tiempo, y todo lo que había sido importante, todo lo que realmente valía la pena, pasó al segundo plano. Ese recuerdo era ahora una daga clavada en su pecho. ¿Cómo pudo haber sido tan ciego? ¿Cómo pudo haber dejado que la carrera, el dinero, el estatus, se interpusieran entre él y su hijo? Recuerdo un día, Esteban comenzó a decir, su voz vacilante. Recuerdo un día en que estábamos juntos en tu partido de fútbol y por primera vez sentí que realmente te veía, como si por fin estuviera allí, de verdad, y lo dejé ir. Dejé que el trabajo se interpusiera. Daniel se detuvo y se giró lentamente hacia él. Había una expresión en su rostro que Esteban no alcanzaba a comprender completamente. No era ira, ni tristeza, era algo más profundo, algo que solo el tiempo y el sufrimiento podían crear. «Nunca estuviste allí, papá». Daniel respondió, su tono suave, pero cargado de un dolor tan profundo que Esteban casi podía sentirlo. «Nunca realmente estuviste allí. Y lo peor de todo es que ni siquiera te diste cuenta de lo que me faltaba». Las palabras de Daniel lo sacudieron hasta lo más profundo. Esteban sintió como si la tierra bajo sus pies se estuviera desmoronando. Todo lo que había hecho, todas sus justificaciones, ahora no importaban. El daño estaba hecho. El tiempo ya había pasado, y no podía volver atrás, pero el silencio volvió a invadir el espacio entre ellos. El mar seguía su curso, y las olas chocaban contra las rocas con una fuerza renovada, como si el océano mismo también estuviera luchando con la pérdida, con el inexorable paso del tiempo. «Solo quiero que entiendas que no necesito que me salves, papá. No quiero que me salves. Ya no hay nada que puedas hacer por mí. Solo quiero que entiendas lo que significó mi vida, lo que significamos tú y yo». Daniel finalizó, dando la espalda a su padre y comenzando a caminar hacia el coche. Esteban se quedó allí, inmóvil, observando la figura de su hijo alejarse. Las palabras de Daniel seguían resonando en su mente, como un eco que no podía escapar. «No quiero que me salves». Aquello era lo que más le dolía. El reconocimiento de que todo lo que había construido, toda la riqueza y el éxito, no significaban nada cuando se trataba de su hijo. Y ahora, Daniel se estaba alejando, no solo físicamente, sino emocionalmente. La oportunidad de repararlo todo se desvanecía, y la culpabilidad era el único peso que Esteban llevaba en su corazón. El sol ya se había ocultado por completo, y el cielo estaba oscuro, solo iluminado por las luces dispersas de la ciudad a lo lejos. El aire estaba fresco, y la noche comenzaba a envolverlo todo en una quietud incómoda. Esteban aún se encontraba parado junto al mar, observando cómo las olas se estrellaban contra las rocas, una tras otra, como si fueran las consecuencias de las decisiones pasadas que no podían retroceder. Daniel ya había regresado a su casa, sin hacer un solo comentario más. El silencio entre ellos parecía pesado, casi insoportable. Esteban sabía que algo había cambiado. Algo irreversible había sucedido entre ellos en esas pocas horas. Cuando subió al coche, sin prisa, sin fuerzas para volver a la ciudad, se sentó detrás del volante y apagó el motor. El sonido del mar aún resonaba en su cabeza, y la imagen de Daniel caminando hacia la casa, con su espalda erguida y su paso firme, quedó grabada en su memoria. Se sentía impotente, como si la vida se le escapara entre los dedos, y con ella, la posibilidad de recuperar el tiempo perdido. Durante años había corrido tras el éxito, tras el dinero, tras la ilusión de que todo lo material podía compensar lo que había perdido. Pero ahora, frente a su hijo, esa ilusión se había desvanecido. Y lo peor de todo era que ni siquiera sabía cómo empezar a reparar el daño. Mientras pensaba en todo esto, una llamada entró en su teléfono móvil. Miró el número sin reconocerlo, pero algo dentro de él le dijo que debía contestar. «¿Hola?» Su voz sonó baja, apagada. «¿Esteban?» La voz al otro lado de la línea era la de su abogado, Eduardo. «Lo siento mucho por interrumpir, pero hay algo urgente que debes saber. Me acaban de llamar del hospital.
Hay algo que está sucediendo con el tratamiento de Daniel. Parece que la situación es mucho más grave de lo que pensábamos. Necesito que vengas de inmediato. Esteban sintió una presión en el pecho. No había entendido completamente lo que el abogado acababa de decir. ¿Era posible que la situación fuera aún peor de lo que había imaginado? Su hijo, su único hijo, parecía estar al borde del abismo. ¿Qué podía hacer ahora? ¿Cómo podía enfrentarse a la realidad de que tal vez no quedaba tiempo? Colgó rápidamente, sin decir una palabra más, y arrancó el coche, conduciendo a toda velocidad hacia el hospital. El camino parecía interminable. Cada minuto, cada segundo, le pesaba más que el anterior. Mientras conducía, la imagen de Daniel volvía una y otra vez a su mente. Su hijo, fuerte, determinado, pero marcado por un sufrimiento que Esteban no podía comprender. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Por qué no había estado allí cuando más lo necesitaba? El hospital apareció ante él como un faro de luz en la oscuridad, pero para Esteban no era un lugar de esperanza. Era el escenario de la desesperación, de la impotencia. Estacionó el coche con prisa y corrió hacia la entrada, sintiendo que el tiempo se desvanecía mientras sus pasos resonaban en el pasillo vacío. Las luces frías del hospital iluminaban su camino, pero no traían consuelo, solo más preguntas. Al llegar a la recepción, fue recibido por una enfermera que le indicó que lo acompañara. Esteban no preguntó nada más, solo la siguió, perdido en sus pensamientos. A medida que avanzaban por los pasillos, la sensación de que algo estaba por cambiar lo envolvía. La ansiedad lo ahogaba. El doctor está esperando en la sala de espera. Debemos hablar sobre la condición de su hijo, la enfermera le dijo al final del pasillo. Esteban no respondió, solo asintió, y entró en la sala. El doctor, un hombre de mediana edad con rostro serio, se levantó de su silla al verlo llegar. «Señor Esteban», comenzó el médico, tomando una pausa antes de continuar. «Lo siento mucho, pero la situación de su hijo ha empeorado. Ya no podemos hacer mucho más por él. El tratamiento no está funcionando como esperábamos, y los médicos están comenzando a hablar de cuidados paliativos. La verdad es que no sabemos cuánto tiempo le queda, pero es probable que sea menos de lo que creemos». Las palabras del doctor golpearon a Esteban como un martillo. No podía procesarlas. Las escuchaba, pero su mente se negaba a aceptar lo que estaba sucediendo. No quería aceptar que todo lo que había hecho por Daniel, todo lo que había intentado, ya no servía. La idea de perderlo, de que su hijo estuviera al borde de la muerte, le parecía inaceptable. No puede ser. Esteban murmuró, con la voz temblorosa. ¿Hay algo más que podamos hacer? Hay que hacer algo, por favor. No podemos rendirnos. No podemos... El médico lo miró con una mirada triste, pero firme. Lo siento mucho, Esteban. Hicimos todo lo posible, pero esta enfermedad es agresiva y su cuerpo ya no responde a los tratamientos. Lo mejor ahora es acompañarlo en lo que le quede, darle paz. En este punto, solo podemos hacer que esté lo más cómodo posible. Esteban sintió un nudo en la garganta, y las palabras del médico parecían desmoronarse en su mente como polvo. Todo lo que había hecho, todos esos años persiguiendo el éxito, el dinero, el reconocimiento, parecían ser en vano ahora. Su hijo, la única persona que realmente importaba, estaba a punto de irse, y Esteban no había estado allí para él. No había estado cuando más lo necesitaba. Se había enfocado en todo lo demás, en su carrera, en sus logros personales, mientras su hijo sufría en silencio, intentando lidiar con una realidad que Esteban no había visto. ¿Puedo verlo?, preguntó finalmente, con la voz quebrada. El médico asintió y lo condujo a la habitación de Daniel. Esteban caminó a paso lento, como si estuviera caminando hacia su propia condena. La habitación estaba iluminada tenuemente, y el sonido de la respiración de Daniel era lo único que se escuchaba. Esteban se acercó a la cama, donde su hijo estaba acostado, con una expresión de agotamiento en el rostro. Sus ojos estaban cerrados, y su respiración era irregular, pero aún así, había algo en su presencia que lo hacía parecer fuerte, aunque su cuerpo ya no respondiera. El corazón de Esteban se rompió al verlo. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había fallado tan gravemente? Daniel abrió los ojos lentamente al sentir la presencia de su padre. Sus miradas se cruzaron, y por un momento, Esteban vio algo en los ojos de su hijo que nunca había visto antes. Aceptación. No había odio ni resentimiento, solo una quietud triste, como si Daniel hubiera comprendido que su tiempo había llegado y que nada podría cambiarlo. «Papá»,
Daniel susurró, apenas con fuerzas para hablar. Sé que ya no hay mucho que hacer. Sé que no puedo esperar que todo se arregle ahora, pero me alegra que hayas venido. Esteban no pudo evitar derramar unas lágrimas. No sabía qué decir. No había palabras que pudieran reparar lo que había hecho, pero al menos quería estar allí, en ese último momento, al lado de su hijo. Lo siento tanto, Daniel. No sé si puedo perdonarme a mí mismo. Esteban murmuró, la voz quebrada por el dolor. Daniel sonrió levemente, un gesto débil pero sincero. No tienes que perdonarte, papá. Yo te perdoné hace tiempo. Las palabras de Daniel fueron como un bálsamo para su alma herida, pero también como un recordatorio de lo que había perdido. Esteban se inclinó hacia adelante y tomó la mano de su hijo. No podía cambiar lo que había hecho en el pasado, pero podía estar allí ahora. Y eso era lo único que podía ofrecer. La habitación estaba en silencio. Solo el suave sonido de los monitores médicos y el respirador artificial interrumpían el ambiente pesado. Esteban seguía sentado junto a la cama de Daniel, sin poder apartar la vista de su hijo. Las horas parecían dilatarse, como si el tiempo mismo se hubiera detenido, sin importar las preocupaciones externas, el mundo que seguía funcionando con su ritmo implacable. Nada de eso importaba ahora. Esteban sentía que estaba atrapado en un espacio donde solo existían él y Daniel. Y en ese espacio, la única verdad era que el amor que había descuidado por tanto tiempo, el amor que había dejado morir bajo capas de orgullo y trabajo, aún estaba allí, de alguna forma. Daniel había caído en un sueño tranquilo después de sus últimas palabras. La paz en su rostro era desconcertante para Esteban. El joven había aceptado su destino, algo que Esteban no lograba comprender completamente. A lo largo de los años, Esteban había sido testigo de cuánta gente sufría por la pérdida de un ser querido, y cómo se aferraban a la vida incluso cuando el final era inevitable. Pero su hijo, a pesar de la enfermedad que lo devoraba, había encontrado una forma de aceptar la muerte con dignidad. A lo largo de todo este tiempo, el verdadero reto no había sido la enfermedad, sino el fracaso de Esteban como padre. Él no había estado allí cuando Daniel más lo necesitaba, y ahora era tarde para volver atrás. El silencio fue roto por la entrada de Mariana, la madre de Daniel, quien, a pesar de sus diferencias con Esteban, había estado allí para su hijo durante todo el proceso. Mariana, con su rostro cansado y la mirada triste, se acercó a la cama de Daniel y le acarició la frente, mientras Esteban permanecía de pie, sin atreverse a interrumpir su momento. «¿Cómo está?», preguntó Mariana con voz suave, aunque el cansancio de las noches sin dormir era evidente en su tono. Esteban miró a Mariana, pero no pudo contestar de inmediato. Estaba completamente absorto en el contraste entre su vida y la de su hijo. No podía evitar sentir un peso en el pecho cada vez que la veía. Mariana siempre había sido la mujer que lo amó y que intentó construir una familia a pesar de las dificultades, pero su amor había sido invisible para Esteban. Su ambición y su obsesión por el trabajo lo habían cegado ante el dolor de su esposa y el sufrimiento de su hijo. Ahora, en ese momento tan crítico, Esteban no sabía si podía pedirle perdón, si sus palabras tenían algún peso ante tanto daño. No hay mucha diferencia con antes, pero está tranquilo, Esteban. No sé cuánto tiempo más le quede, pero hoy parece estar en paz. Mariana respondió, mirando a su hijo con una expresión de ternura y resignación. Luego, su mirada se desvió hacia Esteban. ¿Y tú? ¿Cómo estás? La pregunta fue directa, y Esteban no pudo evitar sentirse vulnerado. ¿Cómo estaba? ¿Cómo podría estar bien después de haber fallado de tal manera? Había pasado toda su vida buscando la perfección en los negocios, en la imagen pública, en todo lo que no tenía que ver con los sentimientos. Pero ahora, al ver a su hijo en esa cama, debilitado y casi irreconocible, todo eso parecía ser un espejismo. La perfección era un concepto vacío. Lo único que importaba era el amor, el tiempo, la conexión humana, todo lo que había pasado por alto. Ahora, estaba buscando una forma de redención que parecía imposible. «No lo sé», respondió finalmente Esteban, con la voz quebrada. «He fallado en todo lo que importaba». Mariana lo miró fijamente, como si intentara leer sus pensamientos. Ella sabía lo que Esteban sentía. Había visto sus luchas internas durante años. A veces la vida no ofrecía segundas oportunidades, pero en ese momento, Mariana sintió que era su responsabilidad ayudar a Esteban a encontrar una forma de acercarse a su hijo, a sanar lo que quedaba por sanar. Después de todo, Daniel era su hijo tanto como lo era de Esteban. «Sabes que lo que más desea Daniel es verte cambiar, ¿verdad?»,
dijo Mariana suavemente, mientras sus ojos se volvían a centrar en su hijo. No importa lo que hayas hecho en el pasado, Esteban. Lo que más le importa es lo que puedas hacer ahora. Esteban sintió un dolor punzante en su pecho al escuchar esas palabras. Lo que le importaba a su hijo era tan simple y tan profundo. No importaban las riquezas, ni la fama, ni todo lo que Esteban había construido con tanto esfuerzo. Lo que Daniel deseaba era que él estuviera allí, que fuera un padre verdadero, que compartiera el tiempo que les quedaba. Lo que Daniel necesitaba era a su padre, no a un hombre obsesionado con el éxito y el poder. Esteban se acercó lentamente a la cama de Daniel, sin poder apartar los ojos de su rostro. A pesar de todo, a pesar de los años perdidos, su hijo seguía siendo el mismo, el niño al que Esteban había dejado ir por su propia ambición. Y en ese momento, Esteban deseó poder retroceder en el tiempo, poder corregir sus errores y devolverle la felicidad que nunca había podido darle. Pero el tiempo no volvía, solo quedaba el ahora. «Daniel», murmuró Esteban, con la voz quebrada por la emoción. «Sé que te he fallado, y no sé si puedo hacer algo para remediarlo. Pero, por favor, déjame estar a tu lado ahora. Déjame ser el padre que nunca fui». Daniel abrió los ojos lentamente, y Esteban pudo ver una leve sonrisa en su rostro. Era una sonrisa que reflejaba todo lo que había vivido, pero también toda la bondad que aún residía en su corazón. «Papá», dijo Daniel en un susurro, con la voz agotada, «solo quiero que estemos juntos. No te pido que cambies el pasado, solo que aproveches el tiempo que nos queda». Esteban apretó la mano de su hijo con más fuerza, como si quisiera transmitirle todo el amor y arrepentimiento que sentía. No sabía cuánto tiempo más tendrían, pero al menos podía hacer lo correcto ahora. Mariana se retiró discretamente, dejándolos a solas. Esteban permaneció junto a la cama de Daniel durante horas, hasta que el sol comenzó a asomarse por el horizonte, dibujando un tenue rayo de luz sobre la habitación. En silencio, observaba cómo el rostro de su hijo se relajaba, y cómo, poco a poco, parecía encontrar la paz que Esteban tanto deseaba para él. No podía hacer que todo fuera perfecto. No podía devolverle a Daniel la salud, ni podía borrarle los recuerdos de su ausencia. Pero podía hacer algo. Podía ser su padre, finalmente. Podía acompañarlo en sus últimos días, sin pedir nada a cambio. Solo su presencia, solo su amor. El tiempo parecía haberse detenido en la habitación del hospital. Los monitores médicos emitían sonidos constantes, pero todo alrededor de Esteban se volvía borroso. Cada segundo que pasaba era una mezcla de ansiedad y tristeza. Daniel estaba allí, en su cama, con su respiración lenta y casi inaudible, y Esteban no podía evitar mirar su rostro, ya tan marcado por la enfermedad. La juventud que una vez había caracterizado a su hijo se había desvanecido, y ahora solo quedaba un cuerpo frágil, pero aún lleno de una dignidad que Esteban no había entendido hasta ese momento. La angustia de Esteban se había transformado en una especie de calma tensa. Había pasado días con su hijo, pero sabía que ese día, en particular, era diferente. El cansancio de la enfermedad se reflejaba en los ojos de Daniel. No necesitaba ser un experto en medicina para darse cuenta de que el final estaba cerca. Sin embargo, no podía permitir que ese pensamiento lo invadiera por completo. Tenía que aprovechar cada momento que le quedara. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, Esteban se sentó en una silla junto a la cama de su hijo. Había pasado todo el día con él, pero las palabras seguían faltando. ¿Qué podía decirle a su hijo que ya no supiera? ¿Cómo podía expresar el amor y el arrepentimiento que sentía? Esteban se sentía completamente inútil, y todo lo que había hecho en su vida, todo lo que había construido con tanto esfuerzo, parecía no tener valor en ese momento. Daniel, al percatarse de su presencia, giró ligeramente la cabeza hacia él, sus ojos cansados pero aún brillantes. A lo largo de los días, Esteban había observado cómo la salud de su hijo se deterioraba, pero también cómo Daniel mantenía una fortaleza impresionante. No lo entendía completamente, pero algo en su actitud le dejaba claro que Daniel había encontrado una forma de hacer frente a la muerte con una serenidad que Esteban no había alcanzado en su vida. «Papá», murmuró Daniel con voz débil, pero firme, «no llores». Esteban apretó los dientes, y por un momento, la emoción se apoderó de él. Quería decir tantas cosas, pero no encontraba las palabras. Solo podía mirar a su hijo, con el corazón desbordado de una mezcla de amor, culpa y dolor. «No puedo evitarlo»,
respondió Esteban con voz quebrada. Te he fallado tantas veces, Daniel. No sé si alguna vez podré perdonarme. Daniel, con un esfuerzo que parecía costarle, le hizo una seña para que se acercara. Esteban, sin pensarlo, se inclinó hacia su hijo, y Daniel tomó su mano con una fuerza que lo sorprendió. A pesar de la debilidad que mostraba su cuerpo, el grip de su mano era firme, como si él quisiera transmitirle algo vital en ese último contacto. «No te hagas más daño, papá», dijo Daniel sonriendo ligeramente. «Ya no tienes que cargar con todo eso. No te pido que cambies el pasado, ni que te perdones por lo que hiciste. Lo único que quiero es que estés en paz». Esteban sintió un nudo en la garganta. Cada palabra de Daniel le atravesaba como una flecha. No había palabras más sabias, más puras, que esas. En ese instante, Esteban entendió algo profundo. El perdón no solo se trataba de recibir, sino también de soltar, de dejar ir. Su hijo no le pedía que rectificara sus errores del pasado, ni que tratara de enmendar lo que ya no podía cambiar. Daniel solo quería que su padre viviera en paz consigo mismo, que dejara de torturarse con lo que había dejado de hacer. El joven, a pesar de la tristeza que lo envolvía, había alcanzado una madurez que Esteban jamás imaginó que encontraría en él. «¿Sabes, papá?», continuó Daniel, con voz aún más débil pero cargada de significado. «Durante todos estos años, pensaba que no necesitaba tu amor. Pensaba que iba a poder hacerlo todo por mí mismo. Pero ahora me doy cuenta de que lo único que quería era que estuvieras aquí. Lo único que necesitaba era tu presencia». Esas palabras fueron como un golpe para Esteban. En su mente, los recuerdos del pasado comenzaron a invadirlo. Los años de silencio, las decisiones que lo habían apartado de su hijo, las veces que no estuvo presente cuando más lo necesitaba. Todo eso le caía como una lluvia pesada, como un torrente de arrepentimiento. «Lo siento tanto, Daniel», susurró Esteban, mientras la emoción le cortaba la voz. Si pudiera retroceder, cambiaría todo. Daniel movió la cabeza con lentitud, como si entendiera completamente lo que Esteban estaba sintiendo. Pero no había reproche en sus ojos. Solo había una aceptación profunda, una aceptación que Esteban no alcanzaba a comprender por completo. «No tienes que arrepentirte, papá», dijo Daniel, apretando más la mano de Esteban. «Lo único que importa es que estamos aquí ahora, que estamos juntos, en este momento. No te pido más». Esteban no pudo contener más las lágrimas. De alguna manera, Daniel había alcanzado un nivel de sabiduría que Esteban nunca había conocido. El joven estaba enfrentando la muerte con una serenidad que parecía ajena a su naturaleza. En ese momento, Esteban deseó poder ser más como él, despojado de todo el peso que su vida había cargado hasta ese entonces. Deseó haber aprendido esa lección antes, pero la realidad era que solo le quedaba ese instante, ese último momento para comprender lo que realmente importaba. El reloj en la pared siguió marcando el paso del tiempo, pero Esteban no lo escuchaba. Estaba completamente absorto en la conexión que finalmente había logrado con su hijo. Aquel doloroso camino hacia el perdón y la redención no lo había recorrido en su momento, pero en esos últimos minutos, algo dentro de él comenzaba a sanar, no porque pudiera borrar los años perdidos, sino porque había aprendido a aceptar la vida tal y como venía. Daniel cerró los ojos, y Esteban, con el alma rota, permaneció a su lado, sin apartarse. Un silencio profundo se instaló en la habitación, un silencio que estaba lleno de amor, pero también de una tristeza inevitable. Esteban sabía que su hijo se estaba despidiendo, pero algo en su interior le decía que, aunque Daniel ya no estuviera allí, él siempre llevaría consigo ese último mensaje, esa última lección que su hijo le había dado. La muerte de Daniel fue el golpe final que Esteban nunca imaginó recibir. El dolor fue tan abrumador que al principio no supo cómo sobrellevarlo. La vida que había conocido hasta entonces, tan llena de poder, riqueza y control, se derrumbó por completo en un instante. El hombre que alguna vez fue dueño de todo, ahora se encontraba solo, derrotado por la vida misma, enfrentando la cruel verdad de que, por mucho que tuviera, lo que realmente importaba era lo que había perdido. Esteban pasó los primeros días tras la muerte de su hijo como en un sueño. El tiempo parecía haberse detenido, pero en su mente era como si todo estuviera ocurriendo en cámara rápida. La agonía de perder a Daniel lo dejó sumido en un estado de desconcierto. Su mundo se volvió gris, vacío. No tenía la menor idea de qué hacer con su vida, ni con todo el dinero que había acumulado. Ninguna de sus propiedades, coches
Ni lujosas mansiones podían llenar el agujero en su pecho. Los días transcurrían como una especie de rutina monótona. Trabajo, reuniones, más trabajo, y finalmente, el vacío de la soledad. Nada tenía sentido. Mariana, su exesposa, fue la primera en llegar para ofrecerle apoyo, pero la frialdad de Esteban la desconcertó. Había pasado años sin ver a su hijo, y aunque su dolor era profundo, su tristeza no se comparaba con la desesperación de ella. Se encontraban en una especie de limbo entre la tristeza compartida y la distancia emocional que había ido creciendo entre ellos durante los años. «Esteban», dijo Mariana con la voz quebrada, mientras observaba a su exmarido sentado en la silla del comedor, mirando la fotografía de Daniel. «Sé que estás sufriendo, pero también sé que no vas a poder sanar en este vacío. Tienes que hacer algo». Esteban la miró fijamente, pero no dijo nada. Sabía que Mariana tenía razón, que su dolor era tan inmenso porque sentía que había perdido una parte de sí mismo, y no solo a su hijo. Había perdido su humanidad, la conexión con los demás. La obsesión por su trabajo lo había alejado de su familia, y al final no le quedaba más que la culpa. En esos días de luto, Esteban comenzó a reflexionar sobre todo lo que había sucedido. Se sentaba en el despacho de su casa, frente a su escritorio, sin hacer nada. Las horas pasaban y no podía dejar de pensar en el último mensaje de Daniel. El joven no le había pedido riqueza ni una última oportunidad para vivir. Había pedido algo mucho más simple, su presencia. Esteban se dio cuenta de que, a pesar de todo lo que había logrado, había sido incapaz de dar lo que su hijo más necesitaba: tiempo, atención y amor genuino. Esteban recordó una conversación que tuvo con Lucía, la secretaria que había trabajado con él durante años, una mujer que, a pesar de todo, nunca había dejado de mostrarle una cierta bondad, incluso cuando él era despectivo y distante. Lucía siempre le había dicho que la vida no se trataba solo de ganancias económicas, sino de las relaciones que cultivaba. Esteban nunca le había prestado atención, pero ahora se dio cuenta de que ella tenía razón. El dinero no podía devolverle a su hijo, ni reparar el daño que había causado. Por primera vez en su vida, sintió la necesidad de cambiar, de empezar a reparar lo que había hecho mal. Una mañana, después de una noche particularmente difícil, Esteban se despertó con una sensación de urgencia. Decidió que iba a hacer algo para honrar la memoria de su hijo. Durante años, su vida había girado alrededor de su éxito personal, pero ahora entendía que el verdadero propósito de su vida no era la acumulación de bienes, sino la de dar a los demás lo que más necesitaban. Lo que su hijo le había enseñado en sus últimos días, el regalo de la presencia y el amor incondicional, no podía ser olvidado. Tenía que compartirlo. En su despacho, donde antes planeaba nuevas adquisiciones y manejaba sus negocios con calculada frialdad, Esteban comenzó a hacer una lista. Era un proyecto completamente diferente, algo que nunca había imaginado que podría hacer: ayudar a quienes más lo necesitaban. Daniel le había mostrado lo importante que era el tiempo, el amor y la conexión humana. Ahora, Esteban quería hacer algo significativo para otros. Decidió crear una fundación en honor a su hijo, dedicada a brindar apoyo a personas con enfermedades terminales, especialmente a los niños. El proyecto era ambicioso. A pesar de su dolor, Esteban sintió que había encontrado algo que podía darle propósito nuevamente. No solo se trataría de donar dinero, sino de crear un espacio donde las personas que pasaran por situaciones similares a la de su hijo pudieran encontrar apoyo emocional, psicológico y, sobre todo, compañía. Se daría tiempo a quienes más lo necesitaban, tal como Daniel se lo había pedido. El tiempo era el regalo más valioso que se podía dar, y Esteban había tardado mucho tiempo en darse cuenta de eso. Lucía, quien había estado a su lado todo este tiempo, fue la primera en escuchar su idea. La mujer, sorprendida por la transformación de Esteban, le dio su apoyo incondicional. Aunque ella también había sido testigo de la frialdad de su jefe durante años, sabía que algo había cambiado en él. Esteban había tocado fondo y ahora, de alguna manera, buscaba redimir lo irremediable. «Esteban, estoy segura de que Daniel estaría orgulloso de ti», le dijo Lucía, con la mirada llena de compasión. «Nunca es tarde para cambiar, y lo que estás haciendo ahora es lo que realmente importa. Ayudar a los demás, darles lo que más necesitan, es un acto de amor». Esteban asintió, sintiendo una extraña paz al escuchar esas palabras. Sabía que su hijo ya no estaba físicamente con él, pero sentía su presencia en cada uno de sus pasos.
Daniel le había dejado una lección que cambiaría el curso de su vida para siempre. La vida no se mide por el dinero que tienes, sino por el impacto que dejas en las vidas de los demás. A medida que la fundación comenzó a tomar forma, Esteban dedicó todo su esfuerzo en garantizar que el proyecto tuviera un impacto real, no solo en la cantidad de dinero que pudiera donar, sino en cómo podría generar un cambio genuino en las personas que más lo necesitaban. Lo que antes parecía una simple cifra en sus libros de cuentas, ahora tenía un significado mucho más profundo. Lucía fue una pieza clave en la organización de todo, ayudando a Esteban a mantener la fundación en marcha y asegurándose de que los recursos se distribuyeran adecuadamente. Aunque Esteban ya no era el mismo hombre, el peso de su pasado seguía siendo una carga difícil de llevar. Sin embargo, ahora entendía que su vida no podía seguir viviendo en función del éxito personal. La verdadera victoria estaba en el legado que podía dejar atrás, en la huella que podría marcar en las vidas de otros. Una tarde, mientras observaba cómo la fundación comenzaba a ofrecer su ayuda a los primeros niños enfermos, Esteban se detuvo por un momento. Pensó en todo lo que había vivido, y aunque la tristeza aún lo acompañaba, sintió que había encontrado algo que le daba propósito. Aquel vacío que sentía en su interior comenzaba, lentamente, a llenarse con algo más grande: el amor. Aunque nunca podría recuperar el tiempo perdido con su hijo, ahora podía ayudar a otros a aprovechar al máximo el tiempo que les quedaba. El tiempo había pasado, pero el dolor de la muerte de Daniel seguía tan fresco como el primer día. A pesar de la fundación y el esfuerzo incansable que Esteban ponía en ella, algo dentro de él seguía vacío. La culpa lo seguía persiguiendo, como una sombra que nunca se desvanecía. Sabía que la vida de su hijo no podría ser devuelta, pero también entendía que la única forma de honrarlo era vivir de manera diferente. Las noches en las que Esteban se sentaba en su oficina, revisando proyectos, organizando recursos para la fundación, le resultaban cada vez más vacías. Aunque el propósito de ayudar a los demás era noble, sentía que aún le faltaba algo: su paz interior. Había logrado ayudar a muchas personas, pero aún no se perdonaba a sí mismo por los años perdidos con su hijo. Sin embargo, hubo un cambio importante en Esteban. La fundación se había expandido más allá de lo que él había imaginado. Cada historia que llegaba a él, cada vida tocada por la generosidad de su hijo, le ofrecía una pequeña paz. Había comenzado a entender lo que realmente significaba la palabra legado. No se trataba de dinero ni de fama. Se trataba de las vidas que cambiaba, de las emociones que tocaba, de los momentos en los que las personas sentían que no estaban solas. Una tarde, mientras caminaba por el centro de la ciudad, Esteban se detuvo frente a una iglesia que nunca había notado antes. Su arquitectura, simple pero majestuosa, lo atrajo de manera inexplicable. Algo en su interior le decía que debía entrar. Caminó hacia las puertas de madera y al cruzarlas, el silencio lo envolvió de inmediato. Era un silencio profundo, lleno de significado, que parecía llenar cada rincón del lugar. Se acercó al altar y se quedó allí, de pie, mirando las velas encendidas, cada una representando una oración, un deseo, una esperanza. En ese instante, Esteban entendió algo que nunca había comprendido antes. El verdadero legado no se construye a través de lo que damos en el mundo material, sino en lo que somos capaces de entregar desde lo más profundo de nuestro ser. Las acciones de amor, el tiempo que dedicamos a otros, el perdón que ofrecemos, eso es lo que realmente queda. Esteban se arrodilló ante el altar, y por primera vez en muchos años, se permitió llorar sin restricciones. Lloró por las oportunidades perdidas, por el hijo que ya no podía abrazar, por la vida que nunca pudo ser como la soñó. Lloró, pero esta vez no por culpa ni por arrepentimiento. Lloró porque finalmente entendió que no estaba solo, que el amor de su hijo aún vivía en él, en la fundación, en cada acto de bondad que realizaba. Ese día marcó el final de un largo proceso de transformación. Esteban no solo había cambiado su vida por fuera, sino que, por primera vez, había comenzado a sanar por dentro. La paz que tanto buscaba ya no dependía de lo que había hecho en el pasado, ni de las cosas que no podía cambiar. La paz estaba en lo que podía hacer ahora, en el futuro que podría construir con su legado de amor y generosidad. Pero Esteban también se dio cuenta de algo importante. Su historia no era única. Todos, de alguna forma, estamos atrapados en la misma rueda de la vida, buscando significado en lo que hacemos, en lo que poseemos, en lo que logramos. Pero,
¿Y si lo que realmente importa no es todo lo que hacemos, sino cómo lo hacemos? ¿Y si, al final, el verdadero sentido de la vida no está en lo que conseguimos, sino en cómo tocamos las vidas de los demás? Esteban había llegado al final de su viaje, pero la lección que había aprendido era más grande que él mismo. El verdadero legado no es lo que dejamos materialmente, sino el amor que transmitimos a través de nuestras acciones, el tiempo que dedicamos a los demás y el perdón que nos damos a nosotros mismos. Hoy hemos sido testigos de la profunda transformación de Esteban, un hombre que, tras perderlo todo, encontró en el sacrificio, en la generosidad y en la reparación de su alma, el verdadero propósito de su vida. ¿Te has preguntado alguna vez qué dejarás atrás cuando tu tiempo llegue? ¿Estás buscando el éxito material? ¿O estás invirtiendo en lo que realmente permanece, en lo que realmente marca la diferencia? La vida no se mide por lo que acumulamos, sino por el impacto que tenemos en los demás. Así como Esteban, todos tenemos la capacidad de cambiar y dejar un legado que trascienda el tiempo. ¿Qué vas a hacer tú con el tiempo que te queda? ¿Vas a seguir persiguiendo lo efímero o vas a elegir lo que realmente importa? Haz clic en el botón de abajo para suscribirte y seguir explorando más historias de vida, redención y transformación. ¿Estás listo para cambiar tu historia?